Muy buenos días desde Melon Bikes. Día increíble, otro día increíble. Bueno, dejadme responderos primero varias preguntas. ¿Qué pinto en Oporto? Bueno, hace tema de un mes me salió un trabajo que podía hacer en un día en Oporto y lógicamente, como están las cosas, no puedes desaprovechar nada. Carmen tenía vacaciones, así que dije, nos vamos. Además, quería conocer el norte de Portugal, sobre todo la zona de Montesinos, Jerez. Así que dije, viaje perfecto por el norte de Portugal, llegamos a Oporto, pero no tengo furgoneta. ¿Que he vendido la furgoneta? Sí, la he vendido. El caso es que hace un par de meses ya estaba cambiando los pilotos traseros de la furgoneta, la tenía anunciada, me llaman, me dicen que la quieren ya, vienen a por ella, me la pagan, se la llevan. No me echéis la bronca, dejadme contaros primero mis circunstancias. Estoy acostumbrado a viajar, a trabajar en diferentes sitios, a vivir en diferentes sitios, a cambiar de vehículo según un poco las necesidades. En los últimos meses la verdad que tenía bastante trabajo en ciudades, tenía que viajar a Málaga, Madrid, y esto implica un montón de kilómetros, aparcar en ciudades, moverte para acá, para allá, y una furgoneta para esto ya os digo yo que no es el vehículo ideal. ¿Me dio pena? Muchísimo, pero hay que adaptarse. Y ahora me preguntaréis, ¿qué vehículo has comprado? Pues un híbrido. ¿Por qué? Porque ya había tenido uno hace 2 años y medio aproximadamente y me encantó por varias razones. Una, habiendo vivido en Estados Unidos estoy acostumbrado a automático y el manual no es que esté yo muy contento con ello. El silencio. Una furgoneta no deja de ser un vehículo industrial, ruidoso, un poco incómodo de conducir. A eso le añades el consumo, un punto importantísimo. La furgoneta casi gasta el doble. Y luego le añadimos gastos de mantenimiento. A mismo valor en el mercado de usados de vehículo y furgoneta, las furgonetas están sobrevaloradas, así que tienes que irte a un vehículo con más años, con más kilómetros, y eso se nota. Por lo tanto, en mi opinión, me era más rentable ahora mismo tener un vehículo, en este caso un híbrido, que la furgoneta. El viaje, como os he dicho, empezamos en Valladolid, cruzamos por Bragança, Bragança y Chávez. Ciudades que merece la pena parar, visitarlas. Montesinos es un parque natural rural donde mezcla aldeas, donde mezcla agricultura, donde mezcla un poco de todo. Ahora voy a hablar de carreteras. Si en cuanto salís de las autopistas, que por cierto, vaya lío lo de las autopistas, desde que las han pasado muchas con lector electrónico es un follón. No hay barreras, no hay a nadie que preguntar. Si no tienes un dispositivo, no tienes asociada la matrícula, te cascan. Pregunté en gasolineras, pregunté en barreras de otros peajes, he preguntado en una comisaría, nadie sabe nada. Todo depende, es que no se sabe, es que hay sitios que sí lo venden, sitios que no. Tienes que estarte saliendo cuando ves el símbolo dispositivo electrónico y terminas en carreteras terribles, a veces con adoquines, estrechas, con curvas, lo cual un viaje de 4 horas se te puede convertir en uno de 8, y no exagero, no exagero. Resultado, llegamos al parque de Jerez, tarde ya, una ruta rápida y simple, no pudimos en absoluto tener una idea del parque en general.
Bueno, nos ha dado tiempo a hacer una rutilla de nada. 2 horitas y tenemos que coger el coche, quedará para otra, pero bueno. Y terminamos durmiendo en Guimaraes. Totalmente recomendable, 100%. Te sorprende una ciudad con un casco histórico increíble, una ciudad universitaria, también moderna al mismo tiempo. Y dormimos en el Hotel Ibis, muy recomendable ya que está bastante cerca del centro, puedes ir andando a todos los sitios, 39 euros, puedes aparcar delante de la puerta, o el viaje se siguió hacia Oporto, una ciudad lógicamente que merece la pena visitar. Ahora prepararos, una ciudad enorme, grande, caótica, histórica, vieja, moderna al mismo tiempo, merece la pena. Pero vamos a lo que vamos. Económicamente, os he puesto aquí un cuadrito, ya lo veis. Impuesto municipal, 140 euros en la T5, 30 y poquitos en el Toyota. ITV, como os digo, las furgonetas al mismo valor tienen más años. Yo tenía que, como vehículo mixto encima, pasar la ITV 2 veces al año, 4 veces cada 2 años. Encima tarifa de diésel, tarifa del híbrido, más económica al ser gasolina, 1 vez cada 2 años. Vamos al mantenimiento normal y mientras no tengamos problemas con las baterías, baratísimo el mantenimiento. Los neumáticos, precio normal. Furgoneta, lo siento furgoneta, pero entre los neumáticos con índice de carga que son carísimos. Y luego podemos empezar con lo que queráis, la cantidad de aceite que lleva, embrague y bimasa, carísimos, correa de distribución, carísimo, y no hablemos si tienes problemas con inyectores, con EGR, y suma, y sigue, y suma, y sigue. Y llegamos al punto más importante, es el del consumo. Consumo en la furgoneta se duplica. Para que os hagáis una idea, el híbrido, yo hago un consumo medio en total. Por ejemplo, este viaje han sido 5 litros a los 100. En la furgoneta no hubiera bajado de 9. Si le pisáis un poco, os vais a 10. Es normal, es un vehículo mucho más grande, más pesado, lo cual implica más o menos unos 50 euros más de consumo cada 1000 kilómetros. Y vamos con los aspectos subjetivos, que muchas veces son los más importantes, los que nos hacen tomar una decisión. Ventajas de la furgoneta. Indudablemente, poder dormir, poder comer, poder cenar, poder desayunar donde te plazca. Eso es un lujo y más hoy en día. El hecho de estar haciendo una ruta en un sitio, que se te haga tarde y decir, bueno, pues dormimos en la zona, en cualquier sitio, esa libertad de elección vale oro. Desventajas. Hay sitios donde vais a tener dudas si es seguro o no dormir, si la comunidad autónoma, el ayuntamiento o la Guardia Civil os va a dar un toque y decir, ala, fuera, o peor, como me ha pasado un par de veces, que os llegue una multa, pero es verdad también que tiene sus grandes ventajas. Y desventajas, como os he comentado, pues el consumo, el mantenimiento, la rumorosidad, el ruido. Desventajas en mi caso del coche híbrido, pues obviamente que ni puedo, pero no es ni un 10% lo cómodo para dormir en ello, ni me puedo mover dentro, ni puedo tener todo lo que quiera. Ya veo que me estáis haciendo la pregunta, si tuviera que elegir uno, muy difícil. Os digo que todo depende de las circunstancias. Ahora mismo estoy sacando más provecho al híbrido que a la furgoneta. Dentro de 3 meses esto puede cambiar. Simplemente con esto quiero abrir el debate y ver que unas cosas tienen unas ventajas, otra y que nada es perfecto. Así que en base a todo esto, por favor, dejar vuestra opinión en la descripción. ¿Os gustaría, no os gustaría? ¿Tenéis, no tenéis? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Vale la pena como único vehículo? A mí particularmente me encantaría tener los dos. Una furgoneta autocaravana para viajar y hacer salidas y un utilitario, aunque fuera muy pequeño, para el día a día, hacer kilómetros. Me voy y nos vemos en el próximo vídeo. Ay, por cierto, estoy alucinado. ¿Qué ha pasado esta vez? Que hay tantos comentarios para el tema del sorteo de los ponchos. Es que es una cosa alucinante. Pero bueno, encantado con los comentarios, con las proposiciones, con las ideas. Veo actividad, encantado. Nos vemos en el próximo.